Congresista Torres. Presidenta, con todo respeto, pero las votaciones son votaciones, ya pasó por mayoría y punto final. Si nosotros vamos a estar en esta práctica de que no hay un número determinado, creo que estamos haciendo un precedente terrible. Que haya una discordancia en el Ejecutivo o los congresistas oficialistas es algo que queda en actas y se acabó. Pero no han votado, pues Miki. Después de vaya. El artículo 104 ha sido aprobado con 11 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Artículo 105. Ningún proyecto de ley puede sancionarse. Artículo 105. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por cada Cámara. Deben contar con dictamen de la respectiva comisión, salvo excepción señalada en el reglamento del Parlamento. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados son revisados por la Cámara de Senadores. Cuando la Cámara de Senadores desapruebe o modifique un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, ésta puede insistir en su propuesta inicial. Para ello, necesita que la insistencia cuente con los 2/3 de votos del total de sus miembros. La Cámara de Senadores, para insistir a su vez en el rechazo o en la modificación, requiere los 2/3 de votos del número legal de sus miembros, en cuyo caso se tiene por no aprobada. Si no se obtiene dicha votación, se tiene por aprobada la propuesta de la Cámara de Diputados. En debate. Está bien, ese es procedimental nomás. Procedimental nomás. Eso inclusive debería ir en el reglamento, pero... Sí, es una discusión reglamentaria. Claro, pues... Si no hay ningún... Al voto, señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. En contra. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Abstención. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Cheput Mur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, Sí. sí. Glave Remí, Sí. Glave Remí, sí. Lescano Ancieta, abstención. Costa Santolaya, Sí. sí. Beteta Rubín, sí. Figueroa Minaya, Sí. sí. Letona Pereira, sí. Melgarejo Paucar, sí. Violeta López, sí. Espinosa Cruz,
Al cortazuero. Al cortazuero, sí. Tienes uno nomás en contra, Rocío. El artículo 105 ha sido aprobado por 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Hay la congresista Alcorta. Alcorta fue en contra. 14-1-1. Alcorta fue en contra. Ok, entonces 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado. En debate el artículo 134. ¿Siento qué? ¿Por qué no es siempre? Estamos poniendo en debate los artículos que tienen mayor contenido de debate. Los otros son de procedimiento y se van a aprobar muy rápido e incluso se desprenden de los artículos aprobados. 134 en debate. Vamos a dar lectura. El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. En ningún caso podrá disolver la Cámara de Senadores. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para una nueva Cámara de Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro de los 5 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. La Cámara de Diputados extraordinariamente así elegida sustituye a la anterior y completa el periodo constitucional de la Cámara disuelta. No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato, ni bajo un estado de sitio. Disuelta la Cámara de Diputados, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Congresista García Belaúnde. Presidenta, lamentablemente veo que estamos repitiendo los errores de la Constitución del año 93, que ha hecho mala copia de una institución muy europea. Ya hemos dicho en varias ocasiones, presidente, que son estas instituciones importadas y a veces mal copiadas aquí. Y acá lo que se ha hecho, se ha confundido en este texto constitucional del año 93, se ha confundido cuestión de confianza con voto de confianza y con voto de censura. La cuestión de confianza, o mejor dicho, el voto de confianza es un voto de iniciativa del Parlamento, Voto de confianza o censura es una iniciativa del Parlamento ante el Consejo de Ministros o el ministro o el gobierno a fin de aprobar algún plan de gobierno o alguna política de Estado. De eso se trata. Pero cuando se trata de cuestión de confianza, es cuando el gobierno le plantea, el Ejecutivo le plantea al Congreso una cuestión de confianza para aprobar algún determinado tema y el Congreso puede o no aceptarlo. En ese caso, el ministro tendrá que irse. Si el ministro viene acá y como sucedió con el señor Zavala y que pide una cuestión de confianza para que se quede su ministra de Educación y el gobierno o el mejor dicho el Congreso no le da la confianza, bueno, se va la ministra y no pasó absolutamente nada. Pero si viene el gabinete aquí y a exponer su plan de gobierno porque acaba de ser elegido, etcétera, y plantea, o mejor dicho, quiere plantear tiene que plantear un voto de confianza y el gobierno y el Congreso no le da el voto de confianza, de acuerdo a las normas que existen, evidentemente, entonces automáticamente el gobierno o el ministerio o el Consejo de Ministros tiene que renunciar. La iniciativa es diferente, presidente. Una cosa es
una moción presentada por el Congreso que puede dar motivo a la censura o a la confianza, lo que llamamos voto de confianza o voto de censura, de acuerdo al artículo 132, y otra cosa es la cuestión de confianza que surge a iniciativa de uno o de más ministros o del jefe de gabinete, que está relacionado con una propuesta o un proyecto o una política en la cual el Ejecutivo tiene interés del Ejecutivo. Solo se plantea por iniciativa ministerial. Yo creo que esto es fundamental hacer esta distinción. Acá ha habido un gazapo en la Constitución anterior y ha habido una confusión. Cuando habla de cuestión de confianza, habla de voto de confianza. Y esta confusión es lo que ha permitido que algunos pseudo constitucionalistas últimamente hayan salido a decir que si no hay cuestión de confianza, se cierra el Parlamento. No, la cuestión de confianza no tiene que ver nada con el voto de confianza. Una es iniciativa del Congreso y otra es iniciativa del Ejecutivo. Y si es iniciativa del Ejecutivo y hay dos cuestiones de confianza que no son aprobados, automáticamente entonces la sartén por el mango la tiene el Ejecutivo, que cada vez que no le guste algo, plantea una cuestión de confianza y a la segunda disuelve el Parlamento. Eso me parece que es fatal. Y esa distinción hay que hacerla acá. Por eso es que yo, presidente, y esto hay que copiarlo muy bien de los tratadistas franceses, italianos y españoles, puedo dejar una larga lista de estos que han escrito sobre el tema, y algunos peruanos también, por supuesto, el doctor García Toma, el doctor Bernales, el doctor Adán Primo, el doctor Flores Arauz, que han dicho lo mismo, y yo he presentado acá una precisión, presidente, para estos artículos que dice lo siguiente. Precisión sobre el artículo 130, 133, 134 de la Constitución Política del Perú sobre la cuestión de confianza. Dice lo siguiente: el rechazo de una cuestión de confianza sobre un tema distinto al de otorgar el voto de confianza o censurar un gabinete ministerial no se cuenta para la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política del Estado, es decir, para la disolución del Congreso. Yo creo que con esta salvedad, con esta cosa que se puede introducir perfectamente bien a la Constitución, se supera, presidente, estas interpretaciones raras y extrañas que se están haciendo por ahí. Puede alcanzarnos a la mesa, congresista Víctor Andrés. Esto sí, Secretaría Técnica recibe, por favor, su aporte. ¿Cuál es la propuesta que ha hecho el Está que el voto de confianza solo está la disolución. Congresista Costa. Presidente, yo estoy de acuerdo con el artículo 134 en discusión, tal como ha sido presentado, que me parece que en lo esencial mantiene el mecanismo tal como está incluido en la actual Constitución. Y solo comento la iniciativa de mi colega, el congresista García Belaunde. Si en efecto hacemos esa interpretación de la cuestión de confianza, en el sentido de que solo se disuelve el Congreso si es que el Congreso no le otorga 2 votos de confianza a un nuevo gabinete, lo que estaríamos es eliminando en realidad la figura de la cuestión de confianza, que es distinta que el voto de confianza y que es distinta que la censura. Como él bien ha dicho, la censura y el voto de confianza son instrumentos de control político del Congreso frente al Ejecutivo. Y lo que hace la incorporación de la cuestión de confianza es darle al Ejecutivo una herramienta frente a las herramientas de control que sobre el Ejecutivo tiene el Parlamento. Es una forma de nivelar, si se quiere, el terreno en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque han habido periodos en la historia política del país donde, en efecto, el Poder Legislativo ha tenido un poder muy grande, poder que ha abusado, si se quiere, y que ha generado muchas dificultades. En el año 48 llevó al golpe de Estado de Odría contra Bustamante Rivero. El año 68 llevó al golpe de Velasco contra Fernando Belaunde. Y
y el, digamos, 92, una relación también complicada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, llevó a un autogolpe al margen, digamos, de los mecanismos constitucionales, porque ya para entonces existía la cuestión de confianza. Entonces, yo sí creo que es bueno mantener esa herramienta para nivelar el terreno en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Me parecería muy negativo quitarle la prerrogativa al Poder Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza fuera del contexto en el que ocurren los votos de confianza, que es cuando se presentan los nuevos gabinetes ministeriales. Me parece sumamente importante que esa figura se mantenga y se respete tal como está contemplada en la actual Constitución, Presidenta. Muchas gracias. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. ¿Una interrupción también? Congresista Alcorta tiene la interrupción. Y la colega García Belaunde también. Y la segunda interrupción al congresista García Belaunde. Yo creo que sería también prudente, ahora que estamos viendo el tema ese ahí, de precisar, por ejemplo, y hemos tenido el caso del gobierno de Ollanta-Humala, cuando un gabinete pide el voto de confianza, o cuando un ministro pide el voto de confianza, para el caso Torne, por ejemplo, lo que no creo que pueda hacer es el primer ministro, por el voto, por el tema de un ministro, arriesgar a todo el gabinete, a rejoder todo el gobierno. Eso habría de corregirlo. Eso es lo que hemos hecho hace poco con el tema de Zavala. O sea, arriesgó todo un gabinete por una ministra. Y en vez de salvar al gabinete, prefirió llevarse por consejos y malogró todo. No sé si eso se corrigió en el momento, pero sería bueno precisarlo el día de hoy. Un ministro no puede arriesgar un gabinete porque arriesga al gobierno también. Nada más. Gracias. Congresista García Belaunde. Gracias. Yo le recomiendo al colega Costa, o si es posible se le puede hacer acá algo, señora Presidenta, recoger el diario de debates, páginas 1650 del año 93. Debate constitucional pleno, tomo 2. Ahí está todo explicado, presidente. Lo que pasa es que ha habido un mal traslado de lo que se aprobó en ese momento al texto mismo de la Constitución. Pero sería bueno que repartan, presidenta, les voy a dar los datos, diario de debates, páginas 1650, tomo 2. Entonces ahí está todo eso, está perfectamente explicado. Y ahí sabe ver que lo que se trataba, presidenta, era que si el Congreso negaba el voto de confianza o el voto de censura, así lo dice, presidente, a 2 consejos de ministros, con lo cual según Chirinos, a mi entender, hemos acabado con el voto en censura o la falta de 2 consejos de ministros plenos. Entonces él insiste, bueno, acá habla de una serie de cosas más, pero él insiste en que es una falta de confianza a 2 consejos que puede, como reacción el Ejecutivo, como defensa el Ejecutivo, disolver el Congreso. Pero no al revés. Si el Ejecutivo viene acá a plantear una cuestión de confianza, ¿cuál es su defensa? No, sería ya una imposición, que a falta que ustedes no me aceptan una cuestión de confianza para poder cerrar una oficina determinada en el Perú, si ustedes no me dan confianza por eso, y a la segunda vez yo los disuelvo. La idea no fue esa. La idea fue, y esto a raíz de las 2 consejos de ministros censurados en época del gobierno de Belaunde del 63 al 68 y más de 11 ministros censurados, además de los 2 presidentes de consejos, es que la Constitución del 79 aceptó que si hay 3 censuras al gabinete, se disuelve el Congreso. Luego se bajó a 2. Esa fue la idea, una defensa del Ejecutivo ante el atropello del Congreso. Pero acá lo que estamos haciendo es precisar y evitar lo contrario, un abuso del Ejecutivo que, a través de constituciones de confianza, va a querer ceder el Congreso en cualquier momento, con 2 o 3 cosas absurdas que pueda pedir. Gracias, congresista García Belaunde. La palabra la tiene ahora el congresista Marco Arana. Una breve intervención, en realidad, Presidenta. Es para
ratificar en la propuesta que ha hecho el Frente Amplio que se está optando por darle un peso mucho mayor al Senado. Recordemos que la vuelta a la figura de que en caso de cierre del Congreso permanece el Senado, que es un retorno a la Constitución del 79, en realidad en la Constitución del 93, al volver a la unicameralidad, esa función quedó restringida a la Comisión Permanente, ¿no? Pero como la lógica que se quiere seguir es la que ha impuesto el Ejecutivo de un Senado elitista, en realidad se vuelve a configurar la figura de que el Senado es la Cámara que ronca, la Cámara que pesa, y que en situación de disolución estos notables, estos patricios que estamos constituyendo son efectivamente los que van a hacerse cargo de una crisis de ese tipo. Entonces queda en evidencia, y por eso el Frente Amplio, de manera coherente y consistente, está votando en contra de esa conceptualización del Senado que está manejando esta comisión, que esperamos en el Pleno sea revertida. En todo caso la expondremos. Gracias, Presidenta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero recordar que precisamente este tema es materia de de una revisión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en estos momentos, y es parte de un debate. El artículo 134 no lo podemos leer fuera del 130, el 132 y el 133. Y sobre esto señalar lo siguiente. Primero, para poder esclarecer, el artículo 130 de la Constitución plantea el primer supuesto para la cuestión de confianza, es decir, cuando el gabinete concurre al Parlamento a efectos de que una vez que, acabando de ser nombrado, pide que se le haga cuestión de confianza en relación a sus políticas de gobiernos y las principales medidas que va a implementar. Pero hay un segundo momento en el que también se pueden plantear cuestiones de confianza, y es cuando el gobierno está implementando determinadas medidas y necesita confianza política del Parlamento a efectos de que las medidas que quiere implementar tengan una suerte de consenso a efectos de que éstas se puedan llevar adelante. Eso es a lo que se refiere el artículo 132 en su último párrafo de la Constitución. Antes de seguir, el congresista Víctor Andrés Presidente, pide una... estoy de acuerdo con el señor Violeta. Totalmente de acuerdo. La diferencia es que esa cuestión de confianza no genera la disolución del Congreso. Esa es la única diferencia. O sea, él tiene razón. Estamos de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es comparar los dos resultados finales. En uno, en cuestión de confianza, el ministro la pide, el gabinete la pide, y si no se la dan, se van, y no pasó nada. En cambio, cuando se trata de voto de confianza o voto de censura, es cuando hay un nuevo gabinete, viene a exponer cómo fue y pasó los antecedentes en el año 60, y si no le dan en dos oportunidades, allí el Ejecutivo, ante la situación de que no puede armar gobierno, no puede armar gabinete porque hay dos que se los han tirado ya abajo, allí el gobierno puede plantear una disolución. Claro. Esa es la gran diferencia, presidente. Y gracias, por supuesto, por la intervención. Ya. Extraordinario. Pero mire usted, a lo que dice el congresista García Belaunde, es que la segunda modalidad en la cuestión de confianza, que es no cuando se pide el voto de confianza por instalación de un gabinete, sino como acto de gobierno posterior, puede realizarse a su vez bajo dos supuestos. Cuando lo plantea un ministro, por una política determinada entre un sector, en cuyo caso, si no se le da la confianza al ministro, se va ese ministro, pero también tiene un segundo supuesto. Cuando lo plantea el presidente del Consejo de Ministros, haciendo un espíritu de cuerpo por una política de Estado o por una medida específica. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando, a partir de que el ministro de Defensa, vamos a decir así, plantea una cuestión de confianza como parte de su lucha antisubversiva para una intervención en el BRAE, donde se van a realizar determinado tipo de operaciones, y le pide al Parlamento que le dé una cuestión de confianza porque supone, ¿no es cierto?, supone riesgos y costos políticos, pero el Consejo de Ministros en pleno considera que esa acción es una acción de política de Estado en la cual todo el Consejo de Ministros, o más bien el presidente del Consejo de Ministros, hace la cuestión de confianza y por lo tanto compromete al Consejo de Ministros, ya no solo al ministro de Defensa, compromete al Consejo de Ministros, en cuyo caso, si se producen dos situaciones de estas extraordinarias y difíciles, consecutivas, y se tumban dos
consejos de ministros, obviamente opera la consecuencia a la que se refiere la Constitución. Por eso la Constitución, cuando habla de disolución, tiene un supuesto adicional. La Constitución dice el presidente de la República podrá. Es decir, no determina que ocurrido dos censuras o dos denegatorias al voto de confianza, se produce automáticamente la liquidación del Congreso o el cierre del Congreso. Eso no dice la Constitución. Por lo tanto, lo que vemos con el mecanismo de la cuestión de confianza es claramente una herramienta de contrapeso de poder en relación al Ejecutivo y al Parlamento, que tiene valoraciones distintas políticamente según la coyuntura política del momento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es finalmente lo que preserva el legislador en esa circunstancia? Que la gobernabilidad del país no decaiga y por lo tanto caigamos en una situación de anarquía política por una confrontación del Parlamento con el Ejecutivo. Y una cuestión, yo casi termino ya y terminando, encantado, congresista Alcorta. En ese sentido, Presidenta, creo que este es un debate muy rico. No dejo de reconocer que hay que probablemente perfeccionar los candados, pero lo que no debemos hacer es disminuir esta facultad que le corresponde a los ejecutivos en un sistema parlamentarista, presidencialista como el que tenemos nosotros, que no es ni una cosa ni la otra en términos de definición pura, a efectos de no restarle la capacidad al Ejecutivo de tener herramientas de contrapeso frente al Parlamento. Recordar que el Parlamento tiene sus propias herramientas. Tiene herramientas de censura, tiene herramientas de interpelación. Es decir, no es que estemos restando al Parlamento de la capacidad de contrapesar y de control frente al Ejecutivo. El Parlamento tiene sus propias herramientas. Lo que no podemos hacer es quitarle al Ejecutivo también las herramientas de contrapeso frente al Parlamento. Y por último, señalar, Presidenta, en la Constitución actual, en el 134, así como en el dictamen, o más bien en la propuesta del Ejecutivo, lo que se establece es que si se produjera la situación de disolución del Parlamento, se tiene que convocar elecciones dentro de los 4 meses siguientes. En el dictamen que nos están alcanzando le han subido un mes a 5 meses. La lógica es que sea lo antes posible. Es decir, que si se produjera una situación excepcional de cierre del Parlamento, lo antes posible se reinstaure el Parlamento. Por lo tanto, en verdad lo que tendríamos que garantizar en términos parlamentarios es que sea el menor tiempo posible. Si la Constitución del 93 dice que es 4 meses y el proyecto venía en el sentido de 4 meses, no encontraría motivos para que más bien lo prolonguemos. Sí entiendo, Presidenta, porque consultaba esto también con el equipo técnico, que en el nuevo calendario electoral nosotros hemos subido, para efectos del cierre del padrón electoral, a 240 días. Pero eso significan aún más, 60 meses, significan 8 meses. 8 meses. Por lo tanto, ese no es un plazo válido. Estamos hablando no de un proceso electoral regular, estamos hablando de un proceso electoral extraordinario, excepcional, en el que lo que tenemos que hacer es reinstalar el Parlamento lo antes posible, por una situación sencillamente de superar crisis política. Gracias, Presidenta. Pidió la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Con respecto a esa posición del voto de confianza o voto de censura, con la referencia que ha puesto, el ejemplo que ha puesto el congresista Violeta, o sea, el ministro viene a pedir una cuestión de confianza para un tema del BRAE, o el señor quiere un tema para comprar no sé qué cosa. Entonces vamos a estar mañana, tarde y noche con esa propuesta. Entonces, como no le vamos a dar gusto al Ejecutivo, esto es abaratar, esto es prostituirla, pero que viene a ser prácticamente voto de confianza y censura. Van a, todo el rato, mañana, tarde y noche, nos van a traer este tipo de cosas. Es absurdo. Claro, eso es absurdo, no tiene ninguna razón de ser. Y lo otro es, así es, todos los días vamos a mostrar con el tema este de acá, con la propuesta, entonces, y con el chantaje y la amenaza, como si no nos conociéramos en este país todos acá, contra la pared. O sea, me dan la voto de confianza porque voy al BRAE, a hacer una actividad, o voy al norte, o lo que ya lo sea. No es así. Y lo otro es, la cuestión de confianza, que el Congreso tiene sus herramientas, las tiene pues, pero que hay congresistas, cuando sale el oficialismo, que se van al Tribunal Constitucional a quejarse. Y estamos en esta disyuntiva, porque claro, a cada uno le toca el turno de repente cuando está en el gobierno, entonces todo lo que cuestiona la oposición, absolutamente se recurre al tema del Tribunal Constitucional. Es como que hay varios congresistas que cuando no están de acuerdo con algo, corrupción, desastre, desgracia, todos enemigos de la patria.
La intolerancia es lo que más prima acá. Cuidado con lo que se haga, cuando se haga. Gracias. Tiene el uso de la palabra ahorita la congresista Glave. Congresista Glave, el congresista Violeta necesita una interrupción. Una interrupción para el congresista Violeta. Gracias, presidenta. Solamente con el ánimo de contribuir con este debate. Efectivamente, de lo que se trata es de garantizar un equilibrio de poderes y de no lograr que ninguna de las herramientas, ni de control político ni de ejercicio del Ejecutivo, sea una herramienta abusiva respecto al otro poder. Por eso el propio artículo 134 que estamos debatiendo tiene una excepción interesante. Bajo ningún supuesto se disuelve la Cámara de Senadores. Es decir, bajo ningún supuesto el Parlamento termina cerrado en sentido absoluto. Siempre va a haber un órgano legislativo en el país. Gracias. Congresista Glave. Presidenta, creo que es un error modificar una figura que está en la legislación peruana desde hace más de 40 años. De hecho, la Constitución del 79 tiene las dos figuras. Artículo 226 hace referencia en la Constitución la Constitución del 79 hace referencia precisamente a la responsabilidad política en el caso de censura y hace referencia a la cuestión de confianza por iniciativa ministerial. Inmediatamente después, el artículo 227 de la Constitución del 79 señala que el presidente de la República está facultado a disolver la Cámara de Diputados si está censurado o negado confianza a 3 consejos de ministros. Entonces, presidenta, luego se traduce a la Constitución del 93. La única vez que un presidente ha cerrado un parlamento ha sido el señor Fujimori y disolvió el parlamento, sin utilizar ni siquiera esta figura, porque le hubiera obligado a mantener la Cámara de Senadores. Es decir, en los 40 años desde que se inicia la discusión constitucional sobre la censura y la confianza, el único presidente que se ha atrevido a eliminar este poder del Estado ha sido el señor Fujimori, a través de un mecanismo además de ruptura del Estado de Derecho. Entonces, presidenta, hoy me parecería equivocado que este Parlamento cambie una figura que además reproduce una figura que ya teníamos en el 79. Y además para dar pie a un debate que no necesariamente está zanjado, presidenta. A mí, discúlpeme, si usted tiene el artículo 133, donde se plantea precisamente que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza en nombre del Consejo, si la confianza es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. El debate que se sucedió, presidenta, después de la primera cuestión de confianza es qué cosa se entendía por crisis total del gabinete y si la cuestión de confianza había generado o no una crisis total de gabinete. Y ese fue el debate precisamente que tuvimos aquí en el Parlamento. Y de hecho el debate que tuvimos en el Parlamento fue si había que precisar cuáles eran las razones o motivos a través de los cuales un presidente de Consejo de Ministros podía plantear una cuestión de confianza al Parlamento, debate que se ha trasladado al Tribunal Constitucional. Entonces, presidenta, en este punto, la manera en la que se está planteando el texto constitucional es que el Parlamento tiene un poder, tiene el poder de censurar a un gabinete entero, tiene el poder de tomar la decisión de generar una crisis total de gabinete, este Parlamento. Y ese es un poder de control político fortísimo. Y la Constitución lo que hace es reconocerle el poder al presidente de, si hay un bloqueo permanente y lo que tenemos es 2 crisis totales de gabinete, cerrar el Parlamento. Entonces, ese es un debate, una figura que ha existido. El punto es que no se ha aplicado. Y no se ha aplicado porque evidentemente no puede venir un presidente acá a decir tienen que hacer X, Y, Z con punto y coma. Pero sí queda claro cuando hay determinado tipo de elementos en los cuales se puede hacer un cuestionamiento general y hacer una cuestión de confianza, presidenta. Creo además que en este contexto en particular, resolver ese debate así y ahora, lo que sí creo es terminaría generando ante la opinión pública la voluntad de este Parlamento de generar un bloqueo de la posibilidad de un control político, como nosotros hacemos control político del Ejecutivo, presidenta. Que se quede como está.
Presidenta, yo creo que... Congresista Glave, congresista García Belaunde, tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Una interrupción para el congresista García Belaunde. Por un minuto y breve, sí. Congresista García Belaunde. Hay que recordar el origen, presidente, el origen de esto. ¿El origen cuál es? La presentación de 3 o de 2 gabinetes en el gobierno del año 63 a 68 que no fueron aceptadas sus políticas, que no tuvo confianza y que fueron censurados. Ese es el origen. Se ha trasladado eso a la Constitución del año 79. ¿Qué cosa es lo que dice? Bueno, que los gabinetes, los consejos se presentan al Congreso y que piden una cuestión de confianza, o una voto de confianza, quiero decir. Se presentan, la idea es que se presenten y que si no obtienen la confianza cuando se presentan, en 2 oportunidades, como reacción y como defensa, el Congreso los puede disolver. Pero no que cualquier ministro puede venir en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, y pedir una cuestión de confianza, porque eso debilita al Congreso. Esa es la herramienta del Ejecutivo que le debilita al Congreso. Y lo que se trata es que sean poderes que se puedan controlar ambos, no uno abusar del otro. Y en este caso hay un control y hay un candado para el Congreso. Si tú no le das un voto de confianza a 2 gabinetes que llegan y se presentan un plan de gobierno, te censuro o te disuelvo. Pero por otro lado, el Ejecutivo no puede venir acá en cualquier momento y en cualquier circunstancia a pedir una cuestión de confianza, y si no te la dan, a la segunda te disuelvo. Eso es diferente. Y eso es claramente establecido en la Constitución del 79, y que también habría que leer los diarios de debates de aquella época, y está sumamente claro. Y esta es la oportunidad para corregir los gazapos constitucionales de aquella Constitución. No puedo darte porque estoy abusando del colega. Pero esa es la oportunidad para poder hacer una pequeña corrección, no es grande, pequeña precisión a un texto que es confuso de por sí.